Comienzo, así aprovechamos todo el tiempo que tenemos. Una de las cosas que más me atrajo de esta historia es precisamente la fusión que se produce entre lo público y lo privado, lo íntimo. Esa fue una de las cosas que más me impactó de arranque cuando me contaba Santiago la historia. Yo soy de los que creen que la responsabilidad obviamente está puesta en el rol, porque abarca a muchísima más gente, pero es muy difícil medirlo en términos razonables, porque cuando uno vive una cuestión o una mini tragedia íntima, familiar, con un ser tan querido como es un hijo, es muy difícil compararlos. No, yo creo que no existe comparación posible. Ahí es donde posiblemente se apoye el dilema del personaje, es decir, cómo lidiar con ambas cosas al mismo tiempo y lo que ocurrirá en su cabeza en función de cómo intentar salir de las dos situaciones de la forma más beneficiosa posible. Pero creo que lo difícil es tratar de comprender lo que le pasa al otro. Es decir, nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados a medir en términos humanos y personales las actitudes de los funcionarios. Normalmente, y tampoco tenemos por qué hacerlo, no es una obligación. Pero si a veces tuviéramos la posibilidad de mínimamente espiar por una endija a lo mejor una tragedia que está viviendo en forma personal alguno, entenderíamos un poco más. Lo que pasa es que los ciudadanos comunes no tenemos acceso a ese tipo de mirada. Presidente, la patria está ante todo. Para nada fácil. El guión es una... bueno, tomó un proceso que ya la verdad es que no lo puedo medir porque desde que surgió la idea hasta que tuvimos la primera versión, que fue la que compartí con Matías, pasó, no sé, 1 año, 2 años tal vez, y luego tuvimos cerca de 1 año de preparación de la película. Digamos, era un guión muy complejo por por motivos evidentes, una cumbre de presidentes en particular, con actores que venían de todos los países de la región. Era un desafío importante e interesante de producción, así que trabajamos con mucha seriedad y mucho esfuerzo como para lograr que la película reflejase con verdad y con potencia todo lo que la historia contaba, lo que yo no había plasmado. Era una película desafiante más que difícil. Nosotros en Cayese tenemos la suerte desde hace un tiempo yo creo que lo mejor que te puede pasar como productor es tener la posibilidad de trabajar con los directores que representan las voces más relevantes y más vibrantes del tiempo al que uno le toca hacer lo que hace. Y Santiago era en ese momento un director y es un director con el que queríamos trabajar. Creemos que estábamos convencidos de que era una de las voces más interesantes para producir y la propuesta y el concepto de la película nos cautivó desde el principio, de modo que el desafío de hacer una película difícil en cuanto a la dimensión, al despliegue, a la cantidad de locaciones, a tener que trasladarnos fuera de Argentina, reunir un elenco internacional, recrear un mundo para el cual tuvimos que documentarnos y donde teníamos que ser absolutamente exactos. Fue un desafío, pero fue algo que nos motivó muchísimo y que hicimos con mucho convencimiento. La película creo que refleja esa osadía y ese compromiso de todo un equipo técnico que quiso hacer algo que de algún modo corriese un poco los límites de lo que normalmente uno cree que es posible hacer en Argentina. Así que una combinación de desafíos muy estimulantes, pero sobre todo un guión muy potente y la convicción de que queríamos hacer una película con Santiago. Y después 1 año de preparación y demás, o sea, imagínate la cantidad de tiempo anterior a este actual proceso, a esta coyuntura, a este contexto. A veces pasa por esta juxtaposición de tiempos y de etapas que parece que algo fuera oportunista. Es decir,
que aparezca la cordillera en este momento da la sensación de que viniera a hablar de nuestro contexto, y en realidad es mucho más amplio que eso, es una historia de ficción que bueno, depende en qué determinado momento aparezca y vea la luz, puede ser interpretado de distintas formas, pero nuestra intención siempre fue contar una historia de ficción. Creo incluso que en la preparación de la película, de Santi corregime, pero fuimos más sensibles o tuvimos más en cuenta lo que pasaba políticamente a nivel internacional o a nivel global que a nivel local. Había como naturalmente nos salía estar al tanto de cuál era la agenda del rumbo político en el mundo, en el macro mundo, más que específicamente en Argentina. No, sí, la verdad es que el proceso de hacer una película toma tanto tiempo y la realidad argentina es tan explosiva en ese sentido que uno no puede estar intentando ir detrás de los sucesos políticos o de la coyuntura porque siempre vas a quedar viejo. Digo, pensar que yo empecé a escribir la película bueno, suponiendo que el contexto político iba a ser otro, e incluso estábamos filmando pensando que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos y en el medio del rodaje sucedió que no, así que digamos hay algo que uno nunca puede prever y tiene que confiar en que la ficción puede construir su propio mundo y eso es lo que la hace universal y perecedera a lo largo del tiempo. Igual es cierto que Santiago tiene un don, que es que cada película que hace cae justo en el momento de la época, es un retrato de la época sin quererlo, o sea, se hizo antes, como La Patota se estrenó y fue la marcha de Ni Una Menos, esta pasa ahora, así como esta cosa que le pasa a él de suerte y talento. Es un adelantado, digamos. Un pionero. Están Juan de Garay, Pedro No se puede parecer a Sergio Massa porque sus legisladores votaron el 2 por 1, o los jueces de la Corte que derivaron el 2 por 1. Y así te podría seguir hablando de Marcos Peña Brown y del triple crimen de Aníbal Fernández. O decirte que nada de eso, no ser nada explosivo y decirte que hice el personaje como cualquier personaje, teñido por la emoción de trabajar con Ricardo y con Santiago y con Dolores y con la producción, de participar en una película que es para mí en esta etapa de mi vida es una caricia linda, tierna. Y la verdad es que sentí, aún hoy así en esta conferencia de prensa, siento que es un esfuerzo y algo que nos coloca en un lugar muy importante, cinematográficamente hablando, ¿no? Y el mejor actor es el que tiene mayor cantidad de posibilidades de identificación. Quiere decir que Kant escribió La Razón y no salió de su pueblo en toda su vida y tenía ese mundo intelectual, así que depende de una actitud intelectual o emocional, de cuestiones psicológicas, de la vida intrauterina, que por ahí son genes. Yo no sé por qué Santiago hace esta película, pero su padre fue compañero mío en los 70 y era abogado y éramos peronistas y a veces la semilla cae cerca del árbol y a veces el pájaro la lleva y la pone en otro lugar. Igual puedo agregar que... Una linda metáfora. que la comodidad con la que Gerardo... Empezamos filmando la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, una escena en la escena del Salón Blanco, en la que Gerardo tenía que dar la conferencia de prensa, y la comodidad con la que se movía en ámbitos políticos era notable, como algo que ya traía en el cuerpo, y bueno, digamos, hay algo como de interés, me parece, y de historia propia que era muy que le hacía muy fácil apropiarse de cosas. Credibilidad se llama. Y hablando de la grieta, no hay grieta en el cine. Sí. Muy bien. Digamos, por un lado la película es un retrato de la política, digamos, a macro escala y a micro escala, y en eso hay una búsqueda de observar y entender y involucrarse de una manera muy concreta. Luego, digamos, hay por supuesto, cuando uno trabaja sobre ámbitos políticos y sobre todo ámbitos políticos de esta envergadura, no puede dejar de tener una mirada crítica, o por lo menos es lo que
es lo que me sale a mí, y me parece que en eso, digamos, criticar y ser duro con las clases políticas y con quienes nos gobiernan, me parece que no es pesimismo, sino como la búsqueda incluso de mejorar cosas o de plantear debates que pueden producir mejoras para la sociedad eventualmente. Sí, estoy de acuerdo yo con Santiago. Yo creo que es más reflexivo, tiene una mirada crítica por el sistema político en general, si se quiere. Nos otorga la posibilidad de tener acceso a una mirada a la que normalmente los ciudadanos no tenemos, que es la cocina de las cosas, una posible cocina de las cosas, porque tampoco es la verdad absoluta. Pero me parece que es más reflexiva que pesimista en un punto, y con respecto a lo que me preguntas a mí, no. Estuvimos especialmente atentos a tratar de que no tuviera anclaje por lo menos en personajes fácilmente reconocibles y que estuvieran al alcance de nuestra mano. Lo que es absolutamente imposible es inhabilitar al espectador a que haga sus propias interpretaciones, y afortunadamente eso ocurre porque es una de las pocas libertades que nos quedan todavía a los espectadores. Pero no, siempre estuvimos muy enfocados en que no se pareciera a nadie. Es más, tuvimos situaciones en las que de pronto veíamos alguna toma u otra y decíamos un poquito más, un poquito menos, precisamente para tratar de no buscar ese tipo de relaciones. ¿A qué instaría yo a los políticos argentinos? Básicamente les propondría toda la transparencia posible, un gran esfuerzo, una mirada hacia adentro, buscar el gen que los llevó a intentar fijarse solamente en el bien común y a no olvidar en ningún momento la sensibilidad ciudadana. A eso los instaría. Está hablando como un presidente. No. Sí, claro, era una película que necesitaba mucha investigación. A mí me interesa mucho la política y vengo de una familia muy politizada, así que prácticamente de lo único que se ha hablado en mi casa desde que tengo uso de razón, y leo los diarios y estoy muy informado, o sea que hay algo de la investigación que me acompañó durante toda la vida. Luego, cuando decidí que esto tenía que ser una película, fui investigando con un poco más de precisión en torno a la dinámica de las cumbres, a los infinitos requerimientos de protocolo que hay en cada momento, digamos, en cómo se mueven las comitivas, en cómo llegan a los hoteles, cómo se bajan de los aviones y demás, como para hacer un retrato preciso, y entrevisté a mucha gente de diversas áreas de la política. Llegué a hablar con expresidentes, con un expresidente a quien no voy a nombrar, pero que tuve una conversación muy interesante. Pero bueno, a partir de todo eso inventé lo que me parecía como para contar una película. Y viajé a una cumbre, sí. A una cumbre en Santiago de Chile. La verdad es que lo que dijo del personaje, de la manera de actuar y demás, con respecto a mí generosamente Santiago y mis compañeros, tiene que ver con, como decía antes, con este tema de la identificación. Yo estuve un año en la Casa de Gobierno siendo policía, siendo custodia del presidente. Estuve 6 meses con Ilia, estuve la noche del golpe en ese mismo salón en donde hicimos la escena, y en ese salón he estado sentado en una silla con una pistola acá, una noche de guardia, varias noches, todo un año. Así que la confianza, y por eso te hablaba de la mayor posibilidad de identificación, sea que lo hayas hecho intelectualmente o que lo hayas hecho terrenalmente, ¿no? Una cosa es el juicio que yo puedo hacer sobre un personaje X, o sea, alejándome de que lo hice yo, y otra cosa es lo que yo hago para poder interpretarlo, digamos. Para poder interpretarlo no, obviamente todo es una realidad en mí, para hacerlo. Si yo pongo en juicio eso, no puedo actuarlo, digamos. Y me parecía lo interesante, si querés visto desde afuera, esa contradicción que no sabes si conoce la plata, si no, o sea, qué pasa, ¿viste? Cuando hay un momento donde te saca de cuadro, eso me parece por demás interesante y divertido de ver en la escena. Después, en el momento, obviamente que yo creía que no conocía la plata, más allá de que le estaba molestando a mi padre. Pero no, toda esa intriga que ustedes, que podemos sentir cuando vemos la película, está en el guión, y después obviamente para interpretarlo hay que creerlo.
artístico y de construcción de esta película fue creativamente muy apasionante. Hubo dos personas que fueron claves en el desarrollo del concepto visual de la película, que son Sebastián Orgambide y Javier Juliá, el director de arte y el director de fotografía respectivamente, y junto con Santiago desde el principio iniciamos primero una búsqueda de locaciones para entender cuál era el universo y el patrón estético de la película, y luego Santi con Sebastián y con Javier trabajaron. La película llegó a tener como una especie de guía estética, escena por escena, para la cual nos referenciamos muchísimo y que nos sirvió para armar un rompecabezas donde teníamos que combinar distintos lugares de filmación para crear un universo. Esta película ocurre prácticamente en una burbuja, ¿no? en un mundo cerrado, donde estos personajes tienen, a pesar de ser quienes la controlan o administran, muy poco contacto con la realidad. Y con la realidad de la vida ordinaria, digamos. Y eso era algo que había que lograr reconstruir y al mismo tiempo ser fidedignos. A mí me encanta poder señalar además que hubo un trabajo de coordinación entre equipos argentinos y equipos chilenos para lograrlo, que fue también muy enriquecedor. Una de las cosas más lindas de esta película fue, entre muchas que puedo nombrar, trabajar con otros equipos de otros países de Latinoamérica, tanto en lo que respecta al equipo técnico como a los actores, donde tuvimos la suerte de descubrir a Alfredo, de descubrir cómo es trabajar con Alfredo, con Paulina, con Daniel, con Leonardo. Así que fue para un productor un proyecto soñado y un rompecabezas muy apasionante de armar. Bueno, no tengo nada que agregar ante eso. Estoy completamente de acuerdo. Sí, digamos, si se quiere como concepto, hay algo de la transformación de la película visualmente, que es lo que trabajamos con Sebastián y Javier Juliá, en torno a cómo el personaje se va develando, el personaje del presidente. Entonces la película es de algún modo un poco más brillante al principio y con luces más suaves, y luego va entrando de a poco en zonas de oscuridad y sombras más marcadas, y la película se va volviendo un poco más opresiva, digamos, como se va volviendo más opresivo el contexto del presidente y la cabeza del presidente, como ir metiéndose cada vez más dentro de su psiquis hasta poder trastocar un poco lo que al principio se representa como real. Esa es una clave importante para el trabajo visual de la película y también para el trabajo musical. Luego, en cuanto a los hechos políticos que sucedieron durante la película, no modificamos nada, no hizo falta. Fue digamos, Christian Slater, el actor que hace el enviado norteamericano, me llamó. Él es un demócrata militante y estaba muy comprometido con la elección, y me llamó preguntándome si consideraba que necesitaba modificar cosas de la escena a partir de la elección de Trump, y me pareció que la escena era lo suficientemente clara como para no tener que reescribirle, que el modo en el que los Estados Unidos se relacionan con Latinoamérica es más o menos parecido a lo largo de los años. Volviendo a una capa más superficial, también desde el vestuario se hizo un trabajo muy importante que estuvo a cargo de Sonia Grande, donde había que contar en un mundo donde todo el mundo a primera vista se viste igual, había que lograr que cada personaje tuviese a través del vestuario también un vehículo expresivo importante, y ese fue un trabajo que Santiago y Sonia Grande hicieron a mi modo de ver con gran sabiduría. Como es de esperar, tratando de dar la talla, porque como decía hace un rato Santiago, y uno ya lo tiene medio como borrado, porque son cosas que van quedando en otras carpetas mentales, hay unas cuestiones protocolares, de funcionamiento, de relación entre personajes que, si bien es cierto, cada uno puede tener la libertad, digamos, de diseñarlo a piacere en distintos casos,
también siento que hay una serie de reglas o normas a respetar. La verdad es que para mí la parte más atractiva de todo esto es un poco lo que decía Matías recién, esta fusión que se produjo después de tanta charla y de tanto comentario histórico con respecto a cómo es esta cosa, otro de los temas que toca la película, esto de la fraternidad iberoamericana y demás. La verdad es que en este caso concretamente se cumplió. Tuvimos la oportunidad de trabajar con colegas a los que uno conoce de distintos trabajos, pero con quienes no ha tenido la chance, la oportunidad de encontrarse en el día a día, y eso fue para mí muy importante, porque te abre muchísimo la cabeza, estás al tanto de lo que ocurre con otras idiosincrasias muy parecidas, pero con sus propias particularidades, así que fue muy rico en ese sentido. Y lo malo, lo único que te puedo mencionar como malo, como pesado, o duro, áspero, es que estuvimos trabajando en altura, y por razones que todo el mundo conoce, el mal de altura, el soroche, como dicen algunos hermanos latinoamericanos, es un tema que tenés que llevar con precisión, con cuidado, con prudencia. Y no lo hicimos. No, uno se envalentona y la dinámica de un rodaje hace que, porque el sol está ubicado en tal ángulo, necesitamos que esto, porque si no las sombras sobre las caras o sobre el piso, tenemos que hacer esta toma allá, y a veces te olvidas de lo que el organismo te pide, que es una mayor recuperación de oxígeno, y vimos caer algunos presidentes detrás nuestro, caían como moscas, pero por suerte se han recuperado para el bien de Latinoamérica. Un día estábamos haciendo la foto presidencial que ven en la película, y Santiago me dice, ¿viste lo que pasó, no? Yo estaba ahí en el set adelante, digo, no, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no viste que se desmayó un presidente? Y yo pensé que era un chiste. No, y estuvimos durante una hora en pánico pensando, mirándolo al hombre y diciéndole, ¿te sentís mejor? Se escucharon ofertas para salir de esa situación que fueron muy espectaculares, sí, pero salimos adelante, porque la verdad es que lo que tuvo de bueno, vuelvo al principio de la respuesta, es esa cosa, ¿no? Esa fusión que se produjo entre tantas personas de diferentes latitudes, y todos muy entusiasmados con el proyecto, porque para todos nos resulta la sensación de que estábamos en una película grande, fraternal y demás, siempre estuvo muy presente. Para mí lo más divertido fue cualquier parodia que se pudiese hacer en función de yo, hija de Ricardo, o los políticos en su situación, ¿no? Como esta cosa formal de los políticos hacia afuera, pero para hacia adentro cómo sería, o qué haría el presidente después del corte en la escena, ¿no? Como esa parte antes de la escena, que siempre con Ricardo es muy particular. Bueno, eso fue muy divertido. Y después lo peor... ¿Vos te lo miraste a Gerardo? No, dijo lo peor y lo miró... No, bueno, sí, el asunto de la altura, pero a la vez era como parte de la aventura. No siento que haya nada particularmente... no sé, sí, bueno, difícil, complicado, como cualquier rodaje en algún sentido, pero... No, nos llevamos bien también, ¿no? Tuvimos temas con la nieve también. Ah, Nos estábamos olvidando. No, Pequeño detalle. Y Se supone que ahí estábamos se tapados de nieve, estábamos a mucha altura con un sol que rajaba la tierra, y la nieve se evaporaba con mucha facilidad, y eso fue bastante difícil. ¿Vieron el simbolito ese que se manda por WhatsApp de las dos manitos que rezan? Bueno, nos lo mandábamos todos los días, a ver si nevaba un poco más de lo que estaba nevando. Y por supuesto, como sucede siempre, el día que nos fuimos de las montañas cayó una nevada que tapó todo. Como no podía ser de otra forma. Sin ir más lejos, este año está nevando sin parar, y yo todo el tiempo digo... No te... Eso no la paso bien. No, la verdad es que... Yo puedo decir que Gerardo comió muy bien, cenó muy bien. Comé de todo. Sí, me bañé en el Yao Yao, en una pileta que hay afuera, viendo el lago, con la luz de la luna arriba. eso fue de lo peor de todo. Eso fue de lo mejor, con un Negroni, la verdad. No, con tenía un pedalín. Pero, así que cómo no agradecer
estar en una producción superlativa que encaja y es coherente con esta situación, esta película, fue acompañado, la verdad es que no había ningún motivo, ni mínimamente, para la menor queja cuando uno está... Las promesas incumplidas son las causas del descontento y la verdad es que acá cumplieron todas las promesas. Y después trabajar con Ricardo, que es un viejísimo amigo, es algo muy particular. Viejísimo coma, amigo. Signos de admiración. Maneja, tiene mucho humor y una mirada muy optimista y lo contagia y eso hace a la relajación en el clima del trabajo y bueno, y todos fueron así. Dolores también fue como medio, a pesar de que podría ser mi hija por ahí, era como mi madre, era muy maternal, esa ternura. Así que hizo muy contenedor. No lo tomaría como una norma para interpretar la política, de hecho no creo que la película lo haga, sino que es un juego como para poder, no sé, codificarla a través de esta cuestión un poco de género, bueno, y un poco mefistofélica, un poco fáustica con la que juega en la película en el último tercio. Eso, diría. Si yo creo en el bien y el mal, es la pregunta completa. Sí, ¿crees? ¿Cree usted en el bien y el mal? Sí, yo creo que hay gente que se levanta todos los días tratando de hacer las cosas bien, lo que no significa que necesariamente tengan que terminar ese día satisfechos con lo que ocurrió. Lo que no sé si es achacable a una persona en forma definitiva, es decir, yo creo que navegamos permanentemente, pendularmente, entre decisiones que tomamos, interpretaciones, actitudes, sensaciones, y estamos permanentemente yendo de un lado a otro, tratando de no alejarnos de nuestro eje, pero hay cosas que te pueden desvirtuar. Yo creo que sí que existen en el bien y el mal. Pero no sé si es, como te decía al principio, no sé si es para definitivamente achacarlo a una persona y decir este es malo o este es bueno. Ahí es donde tengo mis reparos, digamos, porque el hombre es un poco producto de las circunstancias que le tocan vivir, y como la geografía es tan perversa en ese sentido, algo que para nosotros puede ser juzgable o criticable desde nuestras situaciones privilegiadas, a lo mejor en el Congo en este mismo momento a las 6 de la tarde sería visto de otra forma. Entonces es entrar en una zona de definiciones demasiado categóricas de las que pretendo alejarme. Sobre cómo este presidente a priori visto como un presidente débil, va construyendo poder. Dentro de la cumbre, dentro de su espacio de gobierno, digamos, dentro de su equipo, digamos, al principio parece un presidente que está muy tironeado por su jefe de gabinete y demás. Y esa indagación en su pasado, digamos, va mostrando como, qué sé yo, como en distintos momentos tal vez en donde ese personaje puede haberse constituido en quien es, y lo empezamos a desnudar, como bien dice la escena de la entrevista, que nadie llega a presidente sin haber visto el mal a la cara alguna vez, digamos, y eso tomado un poco como metáfora, digamos, de que para construir poder a veces hay que negociar con determinadas fuerzas que no son del todo benévolas. No, pero me permito simplemente dos agradecimientos. El primero, perdón a todos ustedes por estar hoy acá, por haber visto la película y quedarse a tener esta conversación. Es muy lindo estrenar una película, es un momento de mucha felicidad, y eso es lo que sentimos todos hoy acá, con una película de la que nos sentimos muy orgullosos. Y les agradecemos todo el esfuerzo con el que contamos para promoverla. Luego agradecer muy especialmente a Griselda Fortunato de Warner por haber creído en este proyecto desde el día 1 y por haber apostado a que fuese posible, a todo su equipo, que es
Griselda nos enseña a trabajar en equipo y su equipo mueve montañas. A Raquel por el maravilloso trabajo que está haciendo y a todo el equipo de la productora y a Santiago por haber confiado en nosotros. Gracias.